noches, estimados televidentes. Hoy día tenemos como visita a Daniela Elías, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Incursionó en el teatro el 2002 al 2009, trabajó como coordinadora del programa Formarte del Martadero, fue becada por la Organización de Estados Americanos en el año 2010, tiene trabajos de asistente con el español en Francia, ganó el primer concurso nacional de cuento Comteco del 2011, es fundadora y miembro de la gestora cultural La Mama Grande. Actualmente es directora de la editorial de traducciones Babel Cartonera, proyecto franco-boliviano. Trabaja como responsable de la Escuela de Generación de Saberes de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia, y es editora de la revista Mulier, Sapiens, Discurso, Poder y Género de la misma institución. Actualmente está realizando una investigación de violencia contra la mujer entre avances y resistencias. Es un estudio en 3 ciudades y cuerpo y sexualidades, mecanismos de represión en adolescentes. Bienvenida al programa, Daniela, y en esta ocasión me gustaría hablar sobre el tema de violencia de las mujeres, ya que es un tema que todos los días nos está golpeando los oídos con el tema de denuncias que existe. Muchas personas dicen que no es que ha aumentado la violencia, sino que se ha visibilizado más. Sin embargo, en mi opinión, creo que sí ha aumentado la violencia. Yo he podido comprobar en trabajos anteriores que, por ejemplo, la década del 50, la violencia se denunciaba casi exclusivamente en las demandas de divorcio, porque no había otros espacios. Entonces son las demandas de divorcio que están relatando las denuncias de las mujeres y las demandas respecto a la violencia. A pesar de eso, yo creo que estamos viviendo nuevas situaciones, y este siglo XXI, por muchas razones que incluso todavía falta investigar, indagar, es un ciclo de violencias hacia las mujeres muy, muy fuerte. Bueno, muchas gracias, María Esther, por la invitación. Sobre el punto, efectivamente estamos viviendo un contexto muy importante donde se está visibilizando demasiada violencia contra las mujeres, ¿no? Aunque desde mi perspectiva de una manera un poco reduccionista, ¿no? Porque vemos solamente, por ejemplo, la violencia contra las mujeres a nivel intrafamiliar, o la violencia sexual, o el feminicidio, que tiene que ver un poco igual con la agenda setting de los medios de comunicación, ¿no? Y todavía no tenemos, o sea, no nos damos cuenta de que hay todavía mucha más violencia probablemente de la que estamos alcanzando a visibilizar. Coincido contigo en que no necesariamente solamente que está aumentando la violencia porque se visibiliza, sino porque probablemente también existe una especie de resistencia del patriarcado, ¿no? Y de la ideología machista, que al final la violencia, ¿no? Tiende a ser esa amenaza latente, ¿no? Para mantener el statu quo, digamos. Claro, aquí surge una gran pregunta, es decir, si las mujeres hemos alcanzado niveles de educación muy altos, de participación, es más, las brechas de desigualdad en términos de educación casi se han reducido, y hay una difusión de los derechos humanos y especialmente de las mujeres, ¿cómo es que la violencia ha incrementado en las sociedades? Bueno, efectivamente pareciera que existe mucha más apropiación del discurso de los derechos humanos en las mujeres. Pero no tenemos que olvidar que esto tiene que estar articulado a otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, transformaciones estructurales del tipo de educación que recibimos desde la educación básica, cosa que no ha cambiado mucho, ¿no? Se siguen manteniendo, por ejemplo, las diferencias de género, ¿no?
sigue habiendo un currículum oculto en que las mujeres nos tendemos a optar por ciertas carreras universitarias en vez de otras. Y por otro lado también está el gran aparato judicial, ¿no? Y los agentes de justicia que no se articulan a este discurso de derechos porque no te aseguran que finalmente existe una protección concreta y real de la mujer, ¿no? Creo que entonces ahí tenemos tensiones, ¿no? Momentos encontrados en los que por un lado nosotros insistimos en la prevención, exhortamos a la denuncia, al empoderamiento de la mujer, a la apropiación de los derechos, ¿no? Pero en el plano concreto, ¿no? Para las transformaciones sociales y culturales que esto debería implicar, no estamos invirtiendo ni en educación, ni en establecer mecanismos de protección eficientes hacia la mujer que no partan de un paternalismo del Estado que es también violento, ¿no? Que no partan de una posición hegemónica del Estado y de superioridad en que a la mujer se la ve como la pobrecita que no puede por sí misma proteger y a la que hay que proteger, ¿no? Y no creo que parta por eso, más bien tendría que partir de la solidaridad, ¿no? De pensar en la otra o en el otro desde términos de solidaridad y no de superioridad. Y ahí veríamos un cambio de verdad, o sea, un cambio de empezar de empatía, ¿no? De los mismos agentes de justicia. Estoy de acuerdo contigo porque efectivamente la situación crítica de violencia que estamos atravesando las mujeres en el país ha hecho que se dictaminen normas como la Ley Integral contra la Violencia de la Mujer. Y estoy de acuerdo en que es una manera de hacer comprender a las mujeres que necesitan protección y que es el Estado quien va a proteger, a cambio de que guardar también obediencia. Y ese es un tema interesante a investigar. ¿Qué datos relevantes tienes de tu investigación? Bueno, nosotros en la investigación hemos trabajado desde diferentes variables que se han constituido al final en diferentes áreas, ¿no? Una que es la violencia como tal, las manifestaciones y principalmente los efectos, porque una de las manifestaciones de la violencia permanente se traducen en los efectos, en los proyectos de vida de las mujeres, ¿no? Esa es una de las manifestaciones permanentes, diría yo, de la violencia, ¿no? Cómo se instaura después dentro del proyecto de vida y cómo influye en el proyecto de vida de las mujeres. Dentro de eso hemos visto, por ejemplo, que las mujeres y los hombres reconocen con gran facilidad la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, pero no la violencia simbólica, ¿no? No la logran conceptualizar, ¿no? Lo pueden definir, pueden identificar ciertas acciones, pero no la violencia simbólica, que me parece fundamental, porque me parece que es una transversal. Después, la legitimación de la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que justifican y naturalizan de alguna manera? Por ejemplo, el hecho de que la mujer sea interpeladora, ¿no? Dicen, sí, finalmente la mujer a veces busca la violencia porque le responde a la pareja, ¿no? O sea, estamos diciendo, es decir, si yo interpelo a alguien porque no me parece, ¿no? A mi pareja, me merezco la violencia, ¿no? O sea, y la respuesta que es realmente indignante es la sumisión, ¿no? De las entrevistas y los grupos focales en los que hemos trabajado, ellos optaban por la sumisión, obviamente usando eufemismos, ¿no? Pero básicamente era la sumisión de la mujer. Está en tus manos, finalmente, el que seas o no seas violentada, porque te violentamos cuando te sales de las normas, ¿no? Te violentamos cuando eres una mujer indisciplinada, cuando no cumples los mandatos, cuando no atiendes al esposo, no atiendes a los hijos, no cumples con tus tareas domésticas a cabalidad, ¿no? Reclamas por el tiempo de ocio del marido y el desperdicio, el despilfarro del dinero en el alcohol, digamos, ¿no? Cuando es excesivo claro, de acuerdo también a las condiciones socioeconómicas de la pareja. Entonces, en estos discursos dicen, no, o sea, ponte en regla, cumple tus roles, sé sumisa, no lo enfrentes. Cuando él venga a gritarte, tú cállate,
hasta que se le pase la rabia y después van a hablar, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Entonces somos las mujeres interpeladoras las que de alguna manera merecemos esta violencia, ¿no? Y que parece hasta coherente cuando te lo explican, pero si lo analizan realmente es no tengo poder, no tengo voz, no puedo interpelar al otro, ¿no? Me merezco eso. Claro, en los hechos esta sumisión radica en dejar, permitir que decidan sobre mi vida, ¿no? O sea, si yo decido y permito que decidan sobre mi vida, entonces voy a sufrir menos violencia, hasta del Estado, ¿no? O sea, voy a estar en el lugar que seguramente se supone que me corresponde. ¿Hay algunas diferencias entre los departamentos que has investigado? Bueno, te cuento que precisamente este jueves y viernes, no te puedo dar todavía una respuesta de eso, porque este jueves y viernes vamos a estar en Santa Cruz con los otros equipos de investigación de Santa Cruz y de La Paz y vamos a confrontar los datos recién, este jueves y viernes, ¿no? Recién, estamos a las 3. Sabemos que existen ciertas coincidencias, pero no podría decirte a detalle porque recién los voy a conocer a detalle cuáles han sido los resultados de Santa Cruz y de La Paz. Te pregunto porque estos últimos años Cochabamba está liderizando en los índices de violencia en el país, ¿no? Y bueno, y Bolivia también en América Latina. Es más, con el tema de feminicidio, Bolivia está ocupando, está en el 25 lugar del mundo, ¿no? Lo cual debería llamarnos la atención. Y los datos de Cochabamba, este primer semestre, 59 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 21 casos está en Cochabamba, 16 casos están en La Paz y 8 están en Santa Cruz. ¿Qué relación puedes hacer tú con esta investigación que has visto la violencia de las mujeres? Porque está claro que las relaciones de género se desarrollan en un ordenamiento más abarcador que es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? Si conceptualizamos el patriarcado, es un sistema histórico, universal, de relaciones de poder, a través del cual se legitima la subordinación de las mujeres a los hombres. Casi todos los datos antropológicos nos están mostrando que en la mayoría, casi en todas las sociedades, se presenta el tema de la subordinación de las mujeres. En ciencias sociales no ha tenido mucha importancia porque el concepto que ha abarcado para definir y distinguir la subordinación ha sido el concepto de clases sociales. Entonces pensó que este concepto permitía explicar la subordinación en las sociedades, pero no visibilizaba la subordinación de las mujeres. Marx pensó que las clases sociales eran homogéneas, ¿no? No distinguía el tema de género, tampoco distinguía la pertenencia étnica. Entonces se pensaba que las sociedades solamente estaban ordenadas por clases sociales y no así, por ejemplo, en hombres y mujeres, que es el primer ordenador de las sociedades, por jóvenes, adultos, por la pertenencia étnica, que son otros ordenadores que cobran importancia en determinados periodos históricos. Sí, bueno, precisamente, claro, durante la Revolución Francesa, por ejemplo, las mujeres, hay una participación importante en mujeres, ¿no? Pero en los términos, pero después en cuanto a los resultados, se declaran los derechos universales del ciudadano, ¿no? Se las vuelve a marginar. Y creo que ahí es uno de los momentos, como de los hitos en los que el movimiento de mujeres, el movimiento después constituido como feminista, es el que declara la importancia de diferenciar, ¿no? De hablar en términos de género. Sobre tu pregunta puntual sobre las diferencias o las particularidades, yo creo que sí existen particularidades y creo que sí existen huellas personales por región en cuanto a la violencia, porque se trata de un hecho cultural, ¿no? La violencia
no es un fenómeno biológico, ¿no? O sea, la agresión puede estar instaurada en nosotros como elemento de sobrevivencia, ¿no? Pero ya no, pues ya no estamos en aquellas épocas, ¿no? Y la violencia para mí es distinta a la agresión y sí es un fenómeno cultural y por tanto como fenómeno cultural tiene particularidades específicas, tiene una semiótica específica, representa algo específico y por tanto puede ser modificado, y que eso es lo mejor de ser un hecho cultural, que puede transformarse y puede modificarse. Nosotros, por ejemplo, dentro del marco teórico para la investigación estamos utilizando a Martín Baró, y cuando Martín Baró habla de los elementos constitutivos de la violencia, nombra 4 fundamentales. La estructura formal del acto, que tiene que ver con tu pregunta, porque son las características que hacen al hecho violento, las características particulares que representan la totalidad del significado. Es decir, cada uno de estos tipos de violencia finalmente representan a la gran ideología patriarcal o la gran ideología machista, ¿no? Y tiene ciertas particularidades. El otro aspecto que toma en cuenta es la ecuación formal, es decir, la huella personal, que ya tiene que ver con el acto individual, ¿no? Y ya se pueden establecer parámetros patológicos incluso, ¿no? En cierto tipo dependerá también del grado de crueldad. Para mí creo que eso es una de las cosas fundamentales que hay que analizar ahora y es el grado de crueldad que se imprime en cada acto de violencia. Creo que ahí también vamos a encontrar diferencias. También otro de los elementos constitutivos es el contexto posibilitador, que nosotros muchas veces lo confundimos y a partir de ese contexto posibilitador delegamos una corresponsabilidad a la víctima, ¿no? Ella estaba a las 3 de la mañana en un lugar oscuro, ¿qué esperaba? ¿No? Ese tipo de discursos tienen que ver en realidad, porque aunque estamos confundiendo la corresponsabilidad con el contexto posibilitador de la violencia, y ahí el Estado igual tiene un papel sumamente importante que tiene que más bien reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas especialmente. Y por último, habla de la justificación, que es un elemento fundamental para que la violencia pueda ser funcional, que tiene que ver con aspectos ya ideológicos, ¿no? Entonces, respecto a estos 2 elementos constitutivos de la violencia, que es la estructura formal del acto y la ecuación personal, creo que esos son las variables en las que se pueden establecer diferencias entre regiones y regiones, ¿no? ¿Por qué en Cochabamba está habiendo más feminicidios, por ejemplo, o por qué, por decir, en otra región del país hay más violencia sexual? No tiene que ver también con la huella personal del cochabambino. Sí, efectivamente tiene que haber elementos que están determinando estas diferencias en los índices de violencia. Y tenemos que preguntarnos, creo ahí, ¿qué es lo que representa la violencia? ¿Qué es lo que representa, por ejemplo, el feminicidio y la violencia sexual, las 2 más aberrantes violencias contra la mujer? Para el machismo y para el patriarcado, ¿no? ¿Cuál es la semiótica de esa violencia? Porque finalmente no es lo mismo, por ejemplo, asesinar a una mujer en Cochabamba que asesinar a una mujer en Ciudad Juárez, que asesinar a una mujer en Medio Oriente. El significado es distinto, la representación simbólica es distinta, ¿no? Eso tiene que ver con la estructura formal del acto. Estoy de acuerdo con que tú sostienes que es un problema cultural. Yo añadiría que también es un problema político y que hay que eliminar los conceptos misogíneos como el crimen pasional. Es un concepto que permite atenuar y que permite dejar pasar un tema tan grave, pero tan grave como es el feminicidio. Y que implica posesión además, ¿no? Correcto. Estamos hablando de la vida de mujeres que por el hecho de ser mujeres han perdido la vida, ¿no? Existe ya grupos de los movimientos feministas que incluso están solicitando que el tema de la violencia de la mujer debe ser es un tema de cuestión de Estado,
porque es un tema de toda la sociedad, atañe a toda la sociedad, en el cual están involucrados hombres y mujeres, pero que lamentablemente hasta ahora podemos ver que los hombres hacen un enorme silencio sobre el tema de violencia a las mujeres y el feminicidio, ¿no? Es decir, hasta podríamos decir que el silencio de la mayoría de los hombres permite que se realice esta violencia hacia las mujeres. A mí me gusta rescatar el tema político porque se piensa que es un tema común, como cualquier otra forma de delinquir, y no es así. Las denuncias que están en la policía, una gran mayoría, podríamos decir que hasta el 80%, son denuncias de violencia doméstica. O sea, es mucho más que el robo en la calle y otras denuncias. ¿Cómo tú puedes calificar el tema del feminicidio que está ocurriendo en el país y que es alarmante y que además es apropiado de manera especial por la prensa, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece que de la ley integral, de la 348, uno de los principales, y sinceramente, bueno, es una ley que en el plano práctico no está haciendo lo que esperábamos, pero me parece que uno de los principales aportes de esa ley, probablemente uno de los pocos aportes que tiene esa ley, entre la eliminación del asunto de violencia sexual, ¿no? Si rapto seguido de matrimonio, ¿no? que estaba en nuestro Código Penal. Creo que una de las cosas fundamentales es el de haber instaurado el tema del feminicidio, es el de haber lo nombrado y por tanto significado, ¿no? Y se ha instaurado en nuestros imaginarios, y eso es fundamental, porque como decía, al ser la violencia un hecho cultural, un hecho político, no sé qué, no es pues lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer, no es lo mismo. O sea, y eso no es en términos de quién vale más, ¿no? Sino lo que significa el matar a un hombre o el matar a una mujer, ¿no? Entonces, sí es fundamental que el feminicidio se haya instaurado dentro de nuestros imaginarios y dentro de una agenda política y una agenda pública que lo considere un tema prioritario como tiene que ser, ¿no? Entonces, sí es fundamental. En cuanto al tratamiento de los medios de comunicación, a mí me parece que hay demasiadas, incluso en la misma entrevista, siempre ha salido en grupos focales, en entrevistas con hombres comunes, mujeres comunes, o sea, de la población común, con líderes y lideresas de opinión, la crítica a los medios de comunicación por el tratamiento informativo y porque finalmente responden a intereses que son mucho más materiales que empáticos, ¿no? más que solidarios. Ahí es evidente, por ejemplo, que mientras más cruel sea el asesinato, más lo van a mostrar. Si aparece otro más cruel, van a dejar de este lado, ¿no? Van a dejar a un lado el que estaban mostrando, van a mostrar este otro, ¿no? Entonces, mientras más sangre se muestra, más se vende, ¿no? Hay una tendencia espantosa de sensacionalismo en nuestros medios de comunicación y sinceramente, cuando ves esto, ¿no? Claro, contribuyen a que se naturalice, ¿no? Contribuye a que nos volvamos menos sensibles a la violencia, y tienen un discurso confrontado ellos también, porque en un primer momento te están mostrando indignados los índices de violencia contra las mujeres, y inmediatamente después pasas al sector farándula, donde ves un montón de mujeres cosificadas, ¿no? ¿Verdad? Es como, bueno, a ver, ¿no? ¿Están o no están a favor de los derechos de las mujeres? Entonces están en todo, ¿no? No, es cuestionante. Y yo creo que este tema de feminicidio es un tema que tenemos que trabajar y abordar todavía, incluso en los movimientos de mujeres que todavía están cuestionando esta característica y no logran entender que estamos hablando de una sociedad desigual. El feminicidio se instaura en una sociedad desigual, existen situaciones desiguales y en las que las mujeres mueren por el solo hecho de ser mujer. Daniela, el tiempo se ha acabado, te agradezco
que hayas venido a mi programa. Y queda pendiente una invitación para tratar sobre cuerpo y sexualidades, mecanismos de presión en adolescentes, porque acaba de salir un dato que ha dado Derechos Humanos en Bolivia y dice que las niñas bolivianas de 0 a 17 años sufren vulneración de sus derechos en 5 espacios, que son la violencia sexual, trata y tráfico de personas, el embarazo precoz, matrimonio adolescente y explotación y discriminación. Y me parece gravísimo estos datos que está dando y que sin embargo para la sociedad está pasando todavía desapercibido. Muchas gracias, Daniela, por estar presente acá. Gracias a ti, María Esther. Bien cumplidas.